Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les fortalezca y los lleve en sus brazos de amor y misericordia todo el tiempo. Sean todos bendecidos, la paz de Dios esté en cada uno de sus corazones. En esta oportunidad quiero presentarles este mensaje, Pero Dios, esta serie que estamos llevando a cabo, el cual es un mandato de Dios y creo con todo mi corazón que está siendo de bendición, que está impactando, está golpeando fuerte en el corazón de mucha gente que es sensible a la voz de Dios, que es sensible al susurro de Dios, que anhela escuchar palabra de Dios en tiempos donde abundan toda clase de mensajes humanistas, filosóficos, carnales, diabólicos, vanidosos, mensajes del orgullo humano, mensajes que salen del corazón no redimido del hombre, supuestamente de parte de Dios, pero no lo son, mensajes que salen de la boca de falsos predicadores que predican desde su alma, que predican desde su pensamiento, desde su razonamiento, pero no predican conforme al Espíritu Santo. No se han rendido, no han muerto, están vivos, y los vivos son peligrosos. Cuando Dios quiere usar a un hombre, primero lo mata y luego le da nueva vida. Para nacer de nuevo, primero hay que morir. No puede haber nuevo nacimiento si no hay muerte a la vieja vida. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos en el día de hoy. Hay que leer mucho la Biblia, la palabra de Dios, y chequear, constatar, asegurarnos que lo que se habla es conforme a la palabra. Y si no está conforme a la palabra, hay que desecharlo, hay que taparse los oídos, hay que pedirle a Dios que nos limpie, porque las palabras también manchan, las palabras se ensucian. Pero Dios, la intervención de Dios, cuando Dios interviene y resuelve conflictos, salva, libera a través de repente, su intervención divina. Sé que muchos van a experimentar en este tiempo el pero Dios. Muchos van a experimentar que no encuentran salida, que se sienten acorralados, que han llegado a un callejón sin salida, pero Dios apareció de repente y nos salvó, y nos libró, y nos ayudó. El pero Dios de la Biblia tiene mucho poder. Dice en el libro de Génesis, capítulo 31, versículos 6 y 7. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, decía Jacob, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Qué palabra poderosa nos ha dado el Espíritu Santo en esta mañana. Jacob había trabajado para Labán, el arameo, su suegro, 14 años, porque 7 años había trabajado por una de sus hijas y él le cambió y le dio la otra. Y dijo, bueno, voy a trabajar 7 años para que me des realmente la que yo quiero, de la que yo me enamoré, en esos tiempos donde se permitía que un hombre pueda tener más de una esposa, que luego con la ley ya quedó bien claro que debe ser marido de una sola mujer, nada de bigamia ni de poligamia, sino
monogamia, tener una sola esposa y la mujer tener un solo esposo, cosa que en algunas culturas hoy en día todavía sigue vigente esta ley del Antiguo Testamento, anterior a la ley de Moisés. Esta era una costumbre que en algunos lugares todavía sigue vigente y en algunas religiones todavía se permite la poligamia, que el hombre pueda tener varias esposas. No así la mujer. La mujer no puede tener varios maridos, pero el hombre puede tener varias mujeres. Y esto es una especie de harem, de esclavitud hacia las mujeres, de reclutamiento de mujeres por parte del hombre. Por eso Dios, cuando sacó al pueblo de la esclavitud, le dio leyes para que caminen en esas leyes, y entre esas leyes estaba que el hombre sea un hombre de una sola mujer. Llevó mucho tiempo que esto se meta en el corazón del hombre, porque vemos que después de la ley, algunos reyes y algunos hombres todavía tenían más de una mujer. Salomón tuvo 1000, David tuvo varias esposas, el padre de Samuel tuvo 2 esposas, Elcana tuvo 2 esposas, Ana y Penina. Pero con el tiempo ya vemos en el Nuevo Testamento que eso ya no sucede, porque la ley fue impregnándose en el corazón del hombre hasta que el hombre pudo entender cuál era el camino. Y a veces nosotros leemos instrucciones en la palabra de Dios, y cuánto tiempo nos lleva a asimilar lo que Dios nos enseña. No es que cambiamos de un día para otro. Cuánto tiempo nos llevó dejar de mentir. Cuánto tiempo nos llevó dejar de ser orgullosos, vanidosos, soberbios, altivos, engreídos, idólatras. Cuánto tiempo nos llevó dejar de creer en otros dioses. Tiempo, porque la palabra de Dios circula en nuestro interior hasta limpiarnos, purificarnos. Nos va quitando la escoria del pasado. No sucede de un día para otro, es un cambio progresivo. Y eso es lo que pasó con el tema de la bigamia o la poligamia, es decir, de tener 2 o más esposas. Con el tiempo, el hombre se fue ajustando a la palabra de Dios y no al revés. Hoy en día, muchos hombres pretenden que la palabra de Dios se ajuste a los tiempos modernos y le buscan la vuelta como para decir, bueno, la palabra de Dios me respalda, pero realmente está torcida, mal interpretada. La usan a la palabra de Dios para justificar sus pecados, sus malas acciones, sus soberbias. Pero no es la palabra la que debe adaptarse a nuestro tiempo, sino que nuestro tiempo debe adaptarse a la palabra de Dios, porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Cuando Dios dijo no en la antigüedad, ese no es siempre no, hasta el día de hoy. Cielo y tierra pasarán, pero ese no pasará. Cuando Dios dijo que tal cosa es pecado, pueden pasar las eras, los siglos, las generaciones, y Dios seguirá llamando pecado a ese asunto. Dios no va a cambiar, Dios no se va a adaptar, Dios no se moderniza. La iglesia se moderniza, Dios no se moderniza. Dios sigue siendo el mismo, ayer y hoy y por los siglos de los siglos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. La palabra de Dios es eterna, es inamovible. Su palabra no cambia. El hombre debe cambiar. Lo que en el Antiguo Testamento era pecado, lo fue en el Nuevo y lo es hoy. El pecado sigue siendo pecado. La fornicación sigue siendo fornicación. El adulterio sigue siendo adulterio. La mentira sigue siendo la mentira. Y la paga del pecado sigue siendo la muerte. Aunque Cristo haya dado su vida en la cruz, el hombre que no recurre a Cristo y no se arrepiente de sus pecados, pagará por sí mismo el precio de su pecado, que es la muerte eterna. En vida, el pecado abre puertas para un sinnúmero
de maldiciones y de intervenciones, no de Dios, sino del diablo, trayendo enfermedad, tragedia, muerte, tristeza, llanto, fracaso, hundimiento. El pecado abre puertas. Hombre y mujer que está en Cristo y todavía practica pecado y no se arrepiente, ha abierto puertas para que el diablo haga desastres y muchas veces arrebate lo más amado, arrebate lo más querido y te deje tirado en el fondo del pozo, abandonado como una basura tirada en un pozo. Eso es el pecado. Pero cuando nosotros nos volvemos a Dios, Él nos saca del pozo y pone nuestros pies sobre roca firme y endereza nuestros pasos para que no volvamos a caer en el pozo. Jacob caminó con Dios, Jacob tuvo revelación de Dios, Jacob fue un engañador en un tiempo, pero él se volvió a Dios y fue tan honesto que dice que trabajando 7 años por una mujer y no recibiendo lo que se le había prometido, trabajó 7 años más por la otra, 14 años más 6 años siguió sirviendo a su suegro, total 20 años de servicio, y dice que constantemente Labán hacía injusticias con él, le cambiaba el salario, a veces le aumentaba, a veces le rebajaba, diciendo, bueno, las cosas están mal. ¿Cuántas veces nos pasa que los que trabajan en su trabajo secular sufren injusticias? ¿Cuántas veces ven que otras personas que no hacen nada tienen más reconocimiento y obtienen más beneficios que aquel que trabaja verdaderamente? ¿Cuánta injusticia laboral existe hoy en día? Y muchos hijos de Dios no conocen este texto, que hay un Dios que interviene aún en la injusticia laboral. Cuando hay personas que ni siquiera van a trabajar y cobran más que el que trabaja 8, 9, 10 horas. Hay muchas personas que solo pasan a retirar el cheque. Hay muchas personas que solo pasan la tarjeta. Hay muchas personas que solo van al cajero humano y retiran el dinero y no se presentan nunca en el trabajo y cobran más y tienen más beneficios que aquel que madruga en tiempo de calor, de frío, y va a trabajar y vuelve a su casa cansado, agotado, y cobra menos. Y es hijo de Dios. Y los impíos cobran sin trabajar. Pero hay hijos de Dios que trabajan y cobran poco, y cobran a veces por partes. Esto le pasaba a Jacob. 10 veces le cambió el salario. Estaba viviendo una injusticia y él tenía 2 esposas y comenzaron a nacer los hijos. Y cuando más hijos hay, se necesita mayor recurso, mayor ingreso. Pero al abuelo de los niños no le importaba a los nietos. Le cambiaba el salario, cometía injusticia, abuso a su yerno Jacob. No le importaba, porque era un hombre materialista, como todo hombre del mundo que no conoce a Dios, que lo único que le importa es si hay aumento o no hay aumento, que si voy a ganar más, hagamos lo que sea para ganar más, si hay que rebajarle el salario, si hay que hacer recorte de personal, diciéndole de que la empresa está endeudada, que las cosas están mal, pero realmente lo que quieren es ganar más, y para ganar más necesitan hacer ajustes para que el obrero, el trabajador, gane menos, a fin de que los patrones ganen más. El apóstol y siervo de Dios dice que el salario de los jornaleros clama porque no se les ha pagado lo que se debía. Santiago cuenta allí en su carta, clama el jornal, claman los jornaleros a los cuales no se le ha pagado como se le debe pagar. Y ese clamor llega a los oídos de Dios, y por eso vienen los juicios de Dios sobre muchas empresas, sobre muchas organizaciones que recortan el salario de sus empleados para aumentar las ganancias para ellos mismos. Se llama injusticia social, se llama injusticia, y es una
Es una actitud humana que Dios odia porque Dios es Dios de justicia. Él es Dios de verdad, su trono es trono de justicia. Dios es juez justo y Él aborrece la injusticia cuando no se le paga al hombre lo que se le debe pagar, sino que se le recorta, se le cambia a fin de obtener ganancias. Y sé que muchos de los que están escuchando están sufriendo esto, que se les ha cortado horas de trabajo, que se les ha recortado el sueldo, que se les paga por parte. Y todo eso tiene una razón. Hay alguien que quiere ganar más y por eso hacen que tú ganes menos. Pero Dios, dice Jacob, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. En un momento dado Dios se le revela en sueños a Jacob y le dice, Jacob, voy a bendecirte, yo soy el Dios que se te apareció en el camino, yo soy el Dios que se ha revelado a tu vida, tú eres mi escogido, yo te he levantado, yo estoy contigo, camina conmigo Jacob y créeme a mí. Jacob dijo, heme aquí Señor. Y Dios le dijo, ahora levanta tu tienda, a tus esposas, a tus hijos y vuelve a tu tierra, yo estoy contigo, sal de ese lugar, tengo algo mucho mejor, yo no voy a permitir que sigan abusando de ti. Fíjate, Dios comenzó a hacer una obra en lo cual todo lo que tenía Labán el arameo, suegro de Jacob, pasó a manos de Jacob. Comenzaron, porque hubo un arreglo acerca de las cabras, las ovejas, y dice que toda la ganancia pasó del suegro al yerno. Conforme al trato que hicieron, acá no hubo trampa, acá hubo estrategia divina y Dios le entrega toda la riqueza, le quita todo a Labán y se le entrega a Jacob. Y Jacob sale enriquecido y Labán queda con lo opuesto. No es que no quedó nada, pero no tenía lo que tenía antes. Dios, aunque Labán le había cambiado el salario para perjudicarlo a Jacob y beneficiarse él, termina perdiendo todo porque Dios recompensa a Jacob por su trabajo, porque vio que era un hombre que de día y de noche trabajaba seriamente, responsablemente, como tiene que trabajar un hijo de Dios que está en una empresa, en un trabajo dependiente de un patrón. La palabra de Dios dice que tenemos que servir a nuestros amos o patrones como al Señor. Hacerlo con responsabilidad y honestidad, no robando nada, no llegando tarde, no retirándonos temprano y justificando que nos vamos por esto y es mentira, solamente nos queremos ir a la casa. O hay muchos que firman la hora de salida y mienten y ponen 18 horas, pero se van a las 17:30. Hay muchos que ponen fecha de ingreso a las 8 de la mañana, pero llegan a las 8:30. Son irresponsables, son vagos, y después quieren que Dios los ayude. Dios no ayuda porque Dios, aunque el patrón no lo sabe, el patrón que está en el cielo sabe que llegas tarde, que te vas temprano y que te la pasas haciendo nada en el trabajo, haciendo tiempo, que no cumples con tus trabajos, que eres irresponsable. Entonces no hay bendición, pero Jacob era responsable. Él dice que de noche y de día, de noche se congelaba cuidando las ovejas y de día lo agobiaba el calor y muchas veces hasta se le iba el sueño por vigilar cuando había lobos, merodeadores, salteadores. Y cuando una oveja era atrapada por un lobo, despedazada, él nunca vino a decirle, mira, pasó esto, el lobo, qué sé yo. Él mismo, dice, de su propio bolsillo pagaba y reponía el animal que había sido despedazado. Era una persona responsable en su trabajo. Nunca se llevaba nada del trabajo. Y si rompía algo, él mismo lo pagaba. Como muchas veces hoy puede pasar en el trabajo que rompes una taza o rompes algo y tratas de tapar, no, tienes que pagarlo. Te lo tienes que descontar tú mismo y decir, este dinero es por la taza que rompí. Preparando café se me rompió una taza y esta taza le pertenece a la empresa y yo la rompí, por lo tanto yo la pago.
Si el patrón te dice, no, deja nomás. Recuerdo cuando nació mi primer hijo y yo tenía, ese fin de semana me habían dado un dinero para pagar los impuestos y no llegué a tiempo y me vine a casa con el dinero porque ya había cerrado la empresa, era un día viernes y el día domingo comenzó el trabajo de parto y el día lunes nace mi primer hijo y necesitaba un dinero para pagar, no me acuerdo qué cosa del sanatorio, que no cubría la obra social, y el único dinero que yo tenía era el dinero del impuesto que me habían dado el viernes, que me había quedado, tenía que haberlo pagado el lunes, pero el lunes yo estaba en el sanatorio, porque estaba naciendo mi primer hijo. Entonces, cuando me pidieron el dinero, no recuerdo para cuál especialista, médico, no sé qué, yo saqué de ahí, yo saqué un fajo de billetes y le pagué. Y llamé por teléfono y avisé, y el día martes cuando me presento a trabajar, que al final no me dejaron trabajar, me dijeron que me vuelva a casa y que cuide el bebé, que me quede con el bebé. Yo le dije, patrón, yo saqué de ahí porque no tenía y me estaban pidiendo para el parto, para esto, para lo otro. Y le digo, patrón, perdóneme, pero yo usé ese dinero que era del impuesto, yo descuéntemelo de mi sueldo, porque yo no tenía recursos. No, hijo, me dice, no, quédate tranquilo, está todo bien. Mira, dice, no me debes nada, tómalo como un regalo por tu hijo. Y felicidades por ser papá, no me debes nada, tómalo, pero gracias por avisarme. Y me retiré y me dice, anda a tu casa, tomate unos días y cuidá, recibí, disfruta este momento, me dijo el patrón. Y me volví a casa con una paz en el corazón por haber dicho la verdad. Cuando tienes honestidad, cuando tienes un corazón lindo, Dios aparece. Y aunque Labán quería despojar completamente a Jacob y mandarlo con las manos vacías o explotarlo durante toda su vida, Dios le dice un día, levántate, toma tu gente, tu familia y vuelve a tu tierra. Y volvió con riquezas porque Dios intervino y le dijo, ahora que ya tienes todo lo que yo quiero que tengas, es tiempo de marchar, ya este no es tu lugar. Y Dios lo saca. Cuando tú eres honesto en el lugar de trabajo que Dios te ha dado, Dios te hará salir de allí con riqueza por la puerta grande, porque Dios va a intervenir. Quizás te quisieron explotar, quizás que te quisieron tener toda la vida como un esclavo, pero Dios, que ha visto tu corazón y tu honestidad y tu lealtad, te sacará de ese lugar, no como un ladrón que fue despedido, sino como un hombre que sirvió a Dios, que honró a Dios en su trabajo, y te hará salir de ese lugar, de esa empresa, con la frente bien en alto, porque Dios va a intervenir y te va a dar algo mejor, tal vez hasta te dé tu empresa propia. ¿Cuántos han comenzado siendo empleados y por ser fieles en lo poco, Dios lo puso sobre mucho y hoy tienen su propia empresa? Hoy tienen su propio negocio. Hoy ya no son dependientes, ahora son empresarios y le dan trabajo a otra gente y ayudan a otras personas porque han sido fieles a Dios, porque han sido obedientes a la palabra, porque han amado a Dios. Y entonces un día Dios intervino, pero Dios intervino y no permitió que siga siendo esclavo de patrones insensibles, desalmados, ambiciosos, ladrones que solamente buscan lo suyo y no tienen amor al prójimo. ¿Cuántas personas sirven a los políticos y son toda la vida los que sirven el café, los que lavan el piso, los que pasan el trapo y se conforman solamente con que les den algo, una ayuda o le paguen la fiesta para el chico, para la chica, para que le done esto, aquello, lo otro, y con eso se conforman y dicen sí a la esclavitud? Pero cuando eres hijo de Dios, tú puedes servirle a cualquier persona, sea político, sea quien sea, le sirves con amor. Y cuando Dios ve eso y sabe que tú eres leal,
Dios el día de mañana, ¿cuántos políticos hoy que son diputados, que son senadores, han comenzado sirviendo café, pero como tuvieron un corazón leal, un corazón fiel, trabajaron honestamente, Dios los exaltó, porque Dios exalta al humilde, pero humilla y abate al soberbio? ¿Cuántos han comenzado su carrera política sirviendo café, pasando el trapo, y hoy están sentados detrás de un escritorio recordando de dónde Dios los sacó, y honran a Dios y tratan bien a su gente y les pagan lo que se merecen, no le tiran limosna, no le tiran adelanto, no le tiran un bono, no le tiran unos pesos, sino que realmente les pagan lo que tienen que pagar. ¿Cuánta gente tiene trabajando a sus esclavos en negro, teniendo la posibilidad de ponerlos en blanco, en efectivo, pero como eso demanda gasto, no quieren? Entonces los tienen ahí y los pobres aceptan como diciendo mejor esto que nada, porque no tienen a Dios. Labán quería utilizar a Jacob para enriquecerse y llegó el día en que Dios le dijo: levántate, Jacob, y vuelve a tu casa. Y todo lo que tenía que haber cobrado Jacob, que no se lo pagó Labán, se lo pagó Dios. Y salió bendecido, salió prosperado, salió con la frente en alto. Y dice la palabra de Dios más adelante, si vamos al versículo que sigue, verso 42, dijo Jacob a Labán: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y Dios de Isaac no estuviera conmigo, si Dios no hubiese estado conmigo, escucha bien, si Dios no hubiese estado conmigo, de cierto, me enviarías ahora con las manos vacías. Esa era la intención, despedirlo y quedarse con todo. Eso es lo que quieren muchos patrones, buscar la manera de despedirte sin pagarte ni siquiera indemnización. Cuando Israel salió de Egipto, después de 430 años de esclavitud, ¿por qué tú crees que Dios le ordenó que pidieran oro a las mujeres egipcias? Esa era la indemnización por 430 años de esclavitud, que no se les dio más que comida y un techo provisorio miserable. Pero dice que Israel despojó a Egipto. Esa era la indemnización, eso era el pago por 430 años de esclavitud. A Dios no se le pasa nada. Si vos te vas de un trabajo, te vas a ir con lo que te mereces, si estás con Dios. Porque Dios interviene. Me hubieras mandado con las manos vacías. Pero Dios, dice Jacob, verso 42, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos. Yo he trabajado, no he sido un vago. No he sido un vago, he sido un trabajador. Y dice, Dios ha visto el trabajo de mis manos y te reprendió. Como dijo el ángel, que Jehová te reprenda, Satanás. Dios va a reprender a los patrones malvados, perversos, injustos, ladrones, que tratan de despojar de sus derechos a sus trabajadores para hacerse ricos, para salir de parranda, para andar con mujeres, para comprarse autos, casas, terrenos, irse de vacaciones con el salario de sus empleados que trabajan noche y día y sin embargo no tienen lo que se merecen. Pero Dios intervino. Dios intervino. Y maravilloso es la intervención de Dios en este día sobre tu vida para bendecirte. Si estás sufriendo injusticia en tu trabajo, si no estás recibiendo lo que te mereces, si te están cerrando las puertas porque no quieren que progreses, si hay maldiciones, brujería, hechicería, para que no tengas trabajo, no seas prosperado, las cosas no te vayan bien, lo primero que tienes que hacer es humillarte, clamar a Dios, arrepentirte de tus pecados y Dios te va a bendecir y te va a prosperar y te va a sacar con la frente en alto como lo sacó a Jacob, porque Dios está con los honestos y puros de corazón. Pero si tú eres un idólatra, si tú estás en pecado, si tú eres de esos que hacen cebo en el trabajo, de esos que se hacen los pícaros y no están trabajando, no reclames nada porque con Dios no vas a poder, porque dice Dios vio, quiere decir que Dios lo ve todo. Por eso dice Santiago en el capítulo 5, dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán.
Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra ustedes, quiere decir plata amontonada, plata escondida, plata metida en el banco, que era para los empleados, pero le estás robando a tus empleados. Dice, y devorará de todo vuestras carnes como fuego, habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Estoy leyendo el capítulo 5 de Santiago. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, corruptos, pecadores. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Habéis hecho aparentemente lo que ustedes querían con los empleados, pero hay un Dios de justicia que va a intervenir. Pero Dios va a intervenir a favor de los trabajadores, de los obreros, de los empleados que aman a Dios, que están arrepentidos de sus pecados y que confían en Dios. Los que confían en Dios jamás serán avergonzados. Pero Dios quiera que haya una intervención. Dios quiera que ocurra algo en tu vida, en tu trabajo, que te pueda sacar por la puerta grande, que te pueda honrar como realmente merecen tus actos, que puedas ser bendecido por Dios en este día, en tu trabajo, y recibas el trabajo que realmente te mereces. Para los hijos de Dios el mejor trabajo, para las hijas de Dios el mejor trabajo, y todo aquel patrón que quiera usarte, aprovecharse, enriquecerse a costilla tuyo, va a ser humillado, va a ser destituido de su lugar, porque él puede ser tu patrón, pero sobre él hay otro patrón mayor. No te olvides. Pero Dios, Shalom, paz para todos.